Este es de los sobrevivientes, o sea que no pasa nada. Dios te bendiga, iglesia. Amén. ¿Cómo estás? Gloria a Dios. Escuchaba por ahí que estabais cansados, fatigados. ¿Cómo estabais? ¿Cansados del camino? No, hombre. Bueno. Gloria a Dios. Muy bien. Gloria al Señor. Sí, qué bendición que estés en casa, que estemos juntos en esta tarde. Es un privilegio poder pararnos aquí a hablar, traer algo que el Señor ha dispuesto en mi corazón hace unas semanicas y quería traértelo. Quiero empezar, como siempre, preguntándote algo. Y hoy te voy a preguntar, ¿te consideras pueblo de Dios? Amén. Me gustaría que levantaras tu mano, no va a pasar nada. El que se considere pueblo de Dios, eso, ahí, en fe. Dios, aquí estoy, mírame, soy parte de tu pueblo. Pero como pueblo que somos de Dios, algo que tiene una de las características de ser pueblo de Dios, que Dios marca mucho en nosotros como pueblo suyo, es que Él quiere que permanezcamos unidos. Quiere que estemos fuertes y firmes en la unidad. Para Él es muy importante que seamos un pueblo unido, un pueblo que se ayuda, que ayuda a los otros, que ayuda a los demás, que se mantiene sosteniéndose los unos a los otros, cosa que no siempre pasa, ¿verdad? Porque si somos sinceros, no siempre buscamos la unidad. Cuando te das cuenta, unos estamos por aquí, otros por allá, unos estamos distraídos y a veces siempre hay alguien que se queda rezagado en las esquinas, escondidito por ahí, el vergonzoso, el que no sabe cómo entrar en la línea donde están los más fuertes ahí, animados, bueno, en fin. En la viña del Señor hay de todo, ¿verdad? Pero hoy el mensaje que Dios quiere para nosotros es que estemos unidos, fortalecer la unidad. Fortalecernos como pueblo, porque donde hay unidad hay fuerza, hay resistencia. Es mucho más fácil caminar con alguien a mi lado. Dice la palabra que si fueran dos caminando y uno cayere, el otro le levantará, ¿verdad? Y es muy importante que comprendamos eso. Mira, es tan importante que el Señor Jesús oró de esa manera. En el libro de Juan, Juan 17, 21 dijo, la oración de él dijo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, 21. Cuán importante es para Dios, para nuestro Señor Jesucristo, la unidad, que Él mismo hizo esa oración, la dejó escrita, grabada, para que se grabase también en nosotros la importancia de ser uno en Cristo Jesús, de mantenernos como un pueblo unido, con una misma visión, una misma proyección, un mismo propósito de vida, y es caminar hacia la vida eterna, la salvación, juntos, apoyándonos, caminando, ayudando al que está cansado y yendo con el más pequeño, ayudando al que está junto, llevando una carga más pesada. Eso es lo que quiere el Señor con nosotros. Si me acompañas, Rigo, por favor. Hoy tengo un compañero, ponte en este lado, por favor. Hoy tengo un ayudante y necesito que sostengas esto. Una sola mano, ahí. Gracias, hijo. Para los que no conocían, este es mi bombón, uno de mis bombones. Gloria a Dios. Bien, quieto ahí. Pero eso es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos uno. Ahora, ¿cómo logramos la unidad siendo tan diferentes? ¿Cómo logramos la unidad pensando tan distinto? ¿Cómo logramos la unidad si caminamos y actuamos hacia caminos diferentes, vamos hacia lugares diferentes, pensando de una manera distinta, creyendo de manera distinta? Porque somos uno, pero tenemos unas características únicas como persona. Y Pablo lo dice, lo manifiesta de la manera en que dice, Jesús es la cabeza, pero nosotros somos un cuerpo. Y en el cuerpo hay muchos miembros. Cada uno cumple una función, dijo Pablo. Así que uno es oreja, el otro es ojo, el otro es pie. Pero no todos podemos ser oreja porque entonces no tendríamos cómo caminar. Y si todos quieren ser ojo, entonces no habría quien escuche porque no hay un oído.
Entonces todos, aunque pertenecemos a una unidad, somos diferentes, una unicidad. Eso es ser uno con una diferente característica. Así que no hay otra Paola, yo soy única en mi especie. Se rompió el molde conmigo. Qué rico, o sea, no hay más. Tendrás algún aspecto, tendremos algunas cualidades parecidas, pero no somos iguales. Y qué hermoso la obra de Dios en nosotros. Uno en Cristo Jesús, una unidad, pero diferentes a la vez. Todos con una misma visión y a la vez trabajando el Señor con nosotros de distinta manera. Pero hay una meta. Y la meta es llegar juntos a nuestra salvación. Juntos. Que nadie se quede, que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Todos. Jesús salvó a todos. Fue a la cruz por todos. Por el más grande, el más pequeño, por el más infiel, por el más fiel, por el menos pecador, por el más pecador, por todos. Porque nos ama a todos. No hay una medida de amor. Cuando hay un crecimiento, cuando hay una profundidad, cuando hay un mover espiritual más grande en ti, no es porque Dios tenga preferencia contigo, es porque tú tuviste preferencia con Él, que es distinto. Y como buen padre o buena madre, ¿con quién hablas? Con el que más quiere hablar contigo. ¿Con quién te vas a hacer la compra? Con el que le gusta ir a comprar contigo. Lo mismo Dios. ¿Con quién habla Dios? Pues con el que se va a buscarlo a las 3 de la mañana. Si tú no fuiste a buscarlo a las 3 de la mañana, no es que Dios no haya querido hablar contigo, es que tú no te fuiste a buscarlo. ¿Me explico? Somos una unidad, pero cada uno va caminando a su ritmo, va caminando a su paso, pero dentro de ello seguimos siendo individuales. Seguimos procurando nuestra salvación, seguimos buscando lo nuestro, pero pasa algo cuando vamos mirando solo por nosotros, cuando estamos caminando perdiendo de vista a los demás. Y es que es posible que esta persona se vaya cansando y yo no me dé cuenta. Y es posible que esté tan distraída pensando en lo que está pasando allí como estáis vosotros viéndolo a él, que a lo mejor ni me estáis haciendo caso a mí. Pero bueno, de eso se trata. De que poco a poco estamos dejando rezagados a alguien. Alguien se va quedando por el camino porque te distrajiste. Porque te vino una circunstancia, te vino un problema, porque algo te movió del lugar y te olvidaste que no ibas, que no ibas solo, que ibas acompañado. A lo mejor en ese despiste se fue alguien, cruzó un camino que no tenía que ir, se desvió de la ruta, pero tú no te diste cuenta porque estás distraído. Y Dios no quiere eso. ¿Cómo podemos mantener la unidad? ¿No? Es la pregunta. ¿Cómo podemos seguir juntos, caminar juntos, ser el pueblo que Dios quiere? Pues acompáñame a Colosenses 3 en adelante. Bueno, vamos a leer desde el 2. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Me está haciendo el aire. Bueno, gloria a Dios. Cuando lo tengas me dices amén. Colosenses 3, 12. Sí, dije 13, pero bueno, vamos a leer desde el 12, ¿vale? Cuando lo tengas me dices amén. Gloria al Señor. Ay, yo tenía el 13, así que. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también haced vosotros. El 14 dice, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Amén. Bien, ¿cómo mantenemos la unidad? Gloria al Señor. Bien,
Colosenses 3 nos dice, soportándonos unos a otros. Y es de lo primero que te quiero hablar. La palabra del Dios dice que nos soportemos. Y qué dura suena. Soportarte. ¿Por qué te tengo que soportar? ¿Quién eres tú para soportarte? ¿Por qué debo soportarte? ¿No? Sí, suena como... Bien, yo te voy a decir qué significa soportar, para que podamos entrar en materia. Soportar significa principalmente sostener, si es físicamente, un peso o una carga, pero si es en otro ámbito, tolerar con paciencia una situación, dolor o a una persona desagradable. Y séme sincera, ¿alguna vez ha sido desagradable? ¿Alguien tuvo que aguantar que tú fueras desagradable? A mí me han aguantado muchas, ¿eh? Nos han tenido que soportar. Pero no es solamente eso. Estuve mirando sinónimos de soportar. Y están sinónimos como llevar, sobrellevar, sostener, mantener, sustentar, que esos relativamente los conocemos. Pero me gustó mucho disimular. Sostener o soportar es cuando disimulas algo. ¿Y no te ha pasado que estás en un momento difícil, estás escuchando algo que no te pertenece escuchar, que no debías por nada del mundo escuchar, pero lo escuchaste? Un hermoso y bendito hermano está hablando mal de ti. Ay, Jesús bendito. Y tú tienes que pasar. Buenas tardes, hermano, Dios te bendiga. ¿No te ha pasado? ¡Wow! Y me vas a decir, ¿eso es hipocresía? No, no, hermano, no es hipocresía. Yo leyendo esto, hablando, meditando en el Señor esto, ¿cuántas veces Dios nos pide que pasemos por alto la ofensa? ¿Cuántas veces Dios te pide que lleves una milla extra? ¿Cuántas veces dice Dios que pongas la otra mejilla? Dios quiere que pases por alto la ofensa, porque soportar significa a veces disimular, porque no es el momento apropiado para hablar este tema, porque no voy a involucrar a otro hermano al cual lo puedo hacer daño, porque esto tenemos que arreglarlo él y yo, y en algún momento tenemos que solucionarlo. Allí estamos soportando. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo de la manera correcta. Hermano, te ofendí. ¿Por qué te ofendí? ¿Por qué te sientes ofendido conmigo? Es la manera correcta. No soportamos cuando así te quería ver. Porque hablando mal de mí, no. ¿Quién hace eso? ¿El pueblo de Dios? Se supone que no. Los hijos de Dios se supone que no. ¿Cómo dice que debemos actuar? Volvamos al 12. Que como escogidos, santos y amados de Dios, con entrañable, o sea, la misericordia tiene que venir de acá, de lo profundo, de las entrañas donde están todas las emociones. Y te tengo que amar con todo, dice el Señor. Pero no es porque yo te tengo que amar. La condición aquí es que ya me amaron a mí con esa condición. Me amaron hasta la última gota de sangre. Me perdonaron hasta la última ofensa. Cristo Jesús lo dio todo por mí. No te puedo pasar por alto o disimular la ofensa. No puedo pasar por alto tu debilidad hoy. Bueno, hoy no es un buen día del hermano. Hoy me puso la mala cara. Bueno, mañana me pondrá la buena. Hay formas. Y lo que Dios nos quiere enseñar en esta tarde es que tenemos que aprender a ser como Él. Y me gustaba lo que el hermano Marcos decía. Sean como yo, dice el Señor Jesús. No como la hermana, no como el hermano, como yo. De entrañable misericordia, benignidad y de humildad. Humildad.
Para poder soportar una ofensa tengo que ser humilde. Y la humildad me lleva a ponerme en el lugar de otra persona, a ser empático con la otra persona y entender que no es el momento del hermano, que a lo mejor no está en su mejor momento. Y si yo estoy en mi mejor momento, puedo pasar la ofensa. A lo mejor si me encuentras igual que él o igual que ella, me voy a poner de tú a tú. Pero si yo estoy fuerte en el Señor, es mi momento de unción, de pasión con el Señor, lo último que voy a hacer es paso del tema. ¿Sabes qué estoy haciendo allí? El siguiente, porque soportar también dice sujetar. Un sinónimo de soportar es sujetar. ¿Has tenido que mediar entre dos hermanos? ¿Ser tú el hermano mayor? Ay, no pasa nada, déjalo, olvídalo, pide perdón, perdónalo. ¿Te ha tocado? A mí me ha pasado muchas veces. O a mí me han ayudado. Han sido quienes me han sujetado y me han dicho, Paola, pide perdón. ¿Y yo por qué? Me dice, ya está, vale, sí, vamos a pedir perdón. Porque soportar también es sujetar, unir, ayudar a otros a mantener la unidad. Si yo soy una persona adulta, madura en el Señor, que estoy creciendo en el Señor y veo dos hermanos, no me uno a degollar al hermano. Los divido, hermanos, venga, calma. Esto hay que arreglarlo, vamos a hablar con los líderes, vamos a hablar con el responsable. Déjenlo que se calme, ya hablaremos. Tenemos que sustentar. En tu casa, padres, madres que tienes hijos, ¿los dejas que se maten a golpe? Yo en la vida lo he dejado a estos dos. Una vez se me agarraron de pequeño, bueno, se me querían agarrar siempre, y un día cogí un palo, dije, a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Se quieren dar? Vale, para que ustedes dos no se den, yo les doy. ¿Cuál va primero? Y cogí el palo. No, mamá, ya no, mamá, no. La mejor estrategia fue esa. Yo tenía el palo en la mano y yo les doy. Se pusieron de acuerdo y juntos ahí. Hasta hoy, tú lo has dicho, hasta hoy unidos. Y cuando se me han querido desviar del camino, cuando han querido preferir a los amigos, cuando han querido preferir otros hogares, los he puesto finos, no. La casa somos tres. En la casa mantenemos los tres. En la casa nos ayudamos los tres. En la casa nos soportamos los tres. En la casa estamos unidos los tres. Después de nosotros ya hablamos. Pero en la casa somos tres. Y los tres nos mantenemos. Los tres nos ayudamos. Los tres vivimos juntos. Y solucionamos las cosas hablando. Y lo que haya que hacer se arregla juntos. Y poco a poco aprendimos que somos uno en los tres. Y cuando el uno se desborda, otro está para ayudarlo. Porque papá me enseñó así. Estos días les estaba contando a ellos. Les dije, mire, el primer milagro que Dios hizo conmigo es que ustedes no tienen la madre que yo era. Porque les estaba contando quién era yo con mis hermanos. Porque lo que yo les estoy hablando ahora, todo lo que yo les estaba hablando era lo contrario de lo que yo hacía en mi casa. Yo no conocía a papá Dios, así que yo no tenía normas. Así que yo desfogaba, hacía y deshacía. Y en mi casa era detrás de los hermanos a palo limpio. Pero en mi casa, con Dios, aprendí que no se desune, se une. Que no se separa, se une. Que se busca el vínculo perfecto, que es Cristo, para solucionar nuestro problema. Porque somos hermanos. Mira al que tienes a tu lado, a tu derecha, a tu izquierda. Es tu hermano. Os une la sangre de Cristo. Nos une el vínculo perfecto que es el amor de Cristo. Nos une Él. Y aunque a veces la hermana, el hermano no esté como muy centradito, tú sí. Tú ve, hermano, te amo en Cristo. Hermano, hello. Aquí está Cristo, mírame. Cristo está en mí. Porque necesitamos unirnos como pueblo. Porque necesitamos formar una fortaleza en el Señor.
Porque cuando nosotros nos unimos, como toda unidad, nos hacemos más fuertes. Porque entre más te unas a mí y yo más me uno a ti, más fortalecidos en el Señor. Porque cuando tú caigas rápidamente, Paola, estoy caída. Tranquila, yo llamo a las demás y nos levantamos. Cuando alguien mira, sabes que estoy mal. Hermana fulana de tal, pon en oración a tal. ¿Sabes qué? Mi matrimonio está mal, estoy viviendo un momento. Orad por fulana, ¿qué le pasa? Tú ora por ella. Tú pides sabiduría, auxilio, llamar al cielo, Espíritu Santo. Eso hacemos. No nos paramos a cotillar entre nosotras. No, fíjate, están tú. No. Para las que han estado en cadena de oración, saben que les decía, voy a ponerte en oración, no te preocupes que no voy a decir qué. Simplemente les voy a decir que oren por ti. Porque el cielo lo sabe. ¿Nos hemos cansado? Sujétalo con tu propia mano. Dame acá. Bien. Tenlo ahí. Esto pasa cuando te cansas. Alguien se une a apoyarte. Alguien te va a sostener. Alguien te va a ayudar a llevar tu carga. Pero debes saberlo y debes entenderlo. No estás solo en este camino con Cristo. No eres tú y Dios. Dios te dio un ejército a tu lado. Tú no estás solo. Tú no caminas en el evangelio solo. Esa es una mentira del diablo que te ha metido a ti, que tú vas solo. Solo tú y Dios, Dios y tú. Perdona, Dios tiene un ejército aquí en la tierra para sustentarte, para apoyarte, para ayudarte en tu debilidad. Porque soportar no es sufrir en balde, es sufrir con propósito. Porque sustentar es ayudarlo en su carga para que él la siga sosteniendo. Es para que ser el hombre en el que él pueda llorar. Es ser esa mano que lo consuele, esa palabra que lo alivie. Darle de parte de Dios lo que necesita. Gracias, hijo. Muy bien, mi campeón. Gracias. Le pedí que me ayudara porque quería que lo vierais. Llega un momento, ¿qué era? Una botella, ¿verdad? Es algo, lo justo. Pero si tú persistes sosteniéndola por mucho tiempo, al final se siente la carga. Cuando tú tienes un problema, al principio es pequeño o parece que sí va a solucionarse rápido. Parece que pronto va a resolverse, pero resulta que pasan los días, pasan los meses, pasan los años, Andrea, pasan. Y termina siendo muy pesada. Demasiado pesada, algo que pensó pequeñito termina siendo muy grande porque el tiempo hace que pese. Y algo pequeño puede llegar a ser muy pesado si no tienes quien te ayude con la carga. Si te crees la mentira que tienes que callar, si te crees la mentira de que no tienes que contárselo a nadie porque van a hablar de ti, porque no van a ayudarte en nada, porque lo único que van a hacer es decirte, ya estamos orando. No, espérate. Dios manda a su ejército, a sus hijos, a ayudarte, a sostener contigo el peso que tú tienes que cargar, pero que los demás podemos ayudarte. Solo permite a Dios que haga la obra, que siga cumpliendo con lo que Él dijo que va a hacer contigo. Tú mantente, persevera y cuando te canses, hay alguien sosteniéndote. Hay alguien que te va a decir, aquí estoy. Hola hermano, ¿cómo estás? Hola hermana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, bendecida, gloria a Dios, santo Dios. Cuando por dentro, si supieras cómo estoy, si supiera, pero no me lo cuentas. No te estoy diciendo que se lo cuentes a todo mundo, ojo, ¿eh? Aquí se necesita sabiduría, por supuesto, lo hemos hablado mucho. Aquí hay un equipo, primeramente unos pastores, luego un equipo de trabajo con quienes se te ha dado la libertad para que cuentes con tu iglesia, cuentes con tus hermanos, porque somos el pueblo de Dios, llamados a cumplir un mandato, pero lo vamos a tener que hacer juntos, porque en algún momento te vas a cansar, en algún momento tus fuerzas van a decaer, algún momento vas a querer rendirte
Y antes de que quieras salir corriendo a buscar consuelo fuera, búscalo dentro. Porque Dios empezó una obra contigo y no va a dejarte, no va a soltarte a menos que tú te sueltes. Y Dios quiere que permitas que los demás te ayuden a llevar la carga. Amén. Tolerarse. Ay, qué dura es la palabra. Tolerarse. Decíamos que tolerarse es aguantar. Tolerar la ofensa. Dijo Pablo, tolérenme en un poco de locura, un poquito de locura, dijo Pablo, cuando tuvo que defender su ministerio. Tolérenme en este poquito de locura. ¿Por qué? Porque Pablo sabía quién lo había llamado. Pablo sabía que era un hijo de Dios con una comisión asignada, pero como siempre, dentro de los corderos habían lobos. Entonces los lobos querían despedazarlo, por decirlo de una manera. Pero él dijo, no, este es el momento para yo defenderme. Y les dijo, tolérenme, aguántenme en un poquito de locura. Hermano, ¿podrías tolerar un poquito de locura a tus hermanos? Un momento de fallo. Porque yo te pregunto, ¿alguno de aquí somos perfectos? Ninguno somos perfectos. Y en algún momento a alguno se le irá el pie, se le resbalará. Dice la palabra, el que esté firme, mire que no caiga. Y somos humanos. Pero el día en que yo falle, el día en que yo peque, el día en que me desvíe del camino, quiero y deseo en el Señor que alguien me recuerde que soy una hija amada. Quiero que alguien me diga, Paola, pide perdón y vuelve a Cristo. Paola, recuerda que eres instrumento en las manos de Dios. Paola, recuerda que eres la niña de los ojos de Dios. Paola, recuerda que fuiste llamada a anunciar las virtudes de aquel que es la luz perfecta en Cristo. Paola, recuerda que hiciste un pacto con Cristo de amor eterno. Paola, recuerda que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Paola, recuerda que torre fuerte es el nombre de Jehová y que a él debes correr. Paola, recuerda que su diestra te sostiene. Y como he puesto mi nombre, pon el tuyo. Pon el tuyo. Porque a lo mejor estás en este momento en debilidad. Porque a lo mejor en este momento estás distraído. A lo mejor en este momento te estás desviando del camino. O eres un recién nacido en Cristo. O estás queriendo conocer al Señor. Pues este es el momento propicio para que sepas que tienes un hermano a tu lado. Un hermano que no te puede juzgar. Si quiere juzgarte, allá él. Pero no te puedo juzgar. Un hijo de Dios no puede juzgar a otro. Porque tenemos rabo de paja. ¿Han escuchado esa expresión? Rabo de paja quiere decir que si pones una llama a mi lado, se me va a quemar. Tengo pecado. Soy pecadora. También me puedo equivocar hoy o mañana. Somos imperfectos con un Dios perfecto. Somos amados por Cristo, limpiados con su sangre preciosa, redimidos, justificados por su gracia. Pero tenemos un cuerpo débil, una carne deseosa de hacer el mal. El espíritu y la carne se oponen entre sí. ¿No? Entonces, hermano, si alguien está fallando, no lo juzgues. Y voy más allá, tolérame este pedacito. No tenemos derecho de juzgarlo. Porque antes de juzgarlo a él, pon el espejo del Señor en frente tuyo. Pongámonoslo. Porque si me mido con Cristo, ay, pobre de mí. Si te mides con el hermano, a lo mejor le ganas en santidad, a lo mejor. Pero si te mides con Cristo, lo siento. Ya perdimos. Ya perdimos, hermanos. Así que soportemos. Y dice el versículo, sigue el versículo. Y perdónense unos a otros.
Perdonaos viene del verbo charis, gracia. Dice charisomai. Hacer un favor gratuitamente. ¿Quién te hizo un favor gratuitamente? El favor más grande del mundo, gratuito. Eso es Jesús. Fuimos gratuitamente salvados. No hemos pagado absolutamente nada. Y teníamos que haberlo dado todo y seguíamos debiendo. Y lo más grande de todo no es eso. Lo más grande de todo no es eso. Es que, dándonos la salvación, el acto más grande de gratuito, el favor más grande que nos podía haber dado, resulta que nos sigue dando. Porque no sé tú, pero yo fui perdonada ayer. Mi pasado fue borrado, fue limpiado, ya el Señor dice que Él lo tiró al fondo del mar y no se acuerda de Él. Pero hoy me perdona. ¿Tú crees que hoy Dios te perdona? Hoy Dios te perdona. No, ya hasta hoy perdonó Dios. No, te va a seguir perdonando. Porque su amor y su perdón son eternos. Entonces tú eres una persona que todos los días recibes perdón de Dios. Todos los días empieza su misericordia contigo. Cada día tiene misericordia para ti. Cada día te equivocas y cada día te perdona. ¡Wow! ¿Cómo no te iba a dar mi perdón? ¿Cómo no iba a perdonar al que me ofendió? ¿Cómo no? Yo cuando pensaba en esto digo, Dios mío, bendito, ¿en qué jaleo me he metido, Señor? Porque no la pone nada fácil. Porque si te das cuenta, todo el rato gira hacia ti. Gira hacia ti. Todo el rato el Señor te está hablando a ti. Cada vez que vas a mirar al hermano, churro, Señor. Vale. No juzgues porque te estoy mirando. Perdona porque si no, no te perdono. Pasa por alto la ofensa o todo el rato hacia nosotros. La palabra de este año para nosotros es ser transformados. Y como nos decía el pastor estos días, él ha visto demasiados cambios en nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra tiene cumplimiento y porque tú y yo estamos haciendo nuestra parte. Definitivamente el cambio que haya en ti o haya en mí es el resultado de que estamos haciendo nuestra parte, de que estamos cumpliendo con la demanda que Dios nos está haciendo. Dios pide que crezcamos. ¿Y qué pasa cuando crecemos? Duele, ¿verdad? Cuando te estiras, los jovencitos cuando van creciendo, uy, ¿cómo duele? Cuando te tienes que estirar y te estiras de más, duele. Por eso a veces perdonar duele. A veces cuando tienes que perdonar a alguien duele. Y si duele, es porque está siendo efectivo. Es porque está haciendo y cumpliendo un propósito en ti. Perdón. Perdonar es el acto, es uno de los actos más grandes que pueden hablar de amor. Porque el amor lleva en sí el perdón. Y por último te quiero hablar del vínculo perfecto. Vínculo es una unión, una relación, una atadura, ya sea física, legal o emocional. ¿Cuántos son esposos aquí, esposas? Tenemos varios, ¿verdad? Bien, tú tienes un vínculo. Pero ¿cuántos son hijos? Todos, ¿verdad? Todos tenemos un vínculo con un padre y una madre. Volvemos a la unidad. Todos somos unidos por un vínculo de amor. Pero el más grande vínculo es Dios en nosotros. Ese es el vínculo perfecto. Ahora, de nada me sirve, ojo, dijo Pablo, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. No sirve absolutamente de nada. O sea, alguien que solamente hace ruido. Juan lo dice, si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? O sea, si no soportas a tu hermano, si no perdonas a tu hermano, si no vives en el amor y el perdón,
tú no estás amando a Dios. Porque como dice el 12, que nos vistamos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿De qué me sirve todo eso si yo no me visto de amor? Yo tengo que estar conjuntada, la humildad con el amor. Tengo que ir modelando la paciencia con el amor. Debo ir unida la mansedumbre al amor, la misericordia al amor, porque si no hago hago todo eso, pero no los amo, lo hago por rutina, porque lo puedes hacer. Ay, bueno, hermana, vale, sí, di lo que quieras, sí, te escucho. Ah, vale, ya te voy a poner en oración. Sí, hermana, ya. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la comprensión, la alegría de poder servir, de ayudar, de amar a alguien, de comprometerme con él, con ella? Si no hay amor. Entonces la pregunta es, ¿amas a tu hermano? Porque si no amas a tu hermano, Juan te llama mentiroso. Juan nos llama mentirosos. Y el llamado hoy es amar, a perdonar, a pasar por alto la ofensa. Habrá muchas veces en que tengamos que aguantar me gusta como le dice una amiga, una perreta, una rabieta, una malcriadez de un hermano en la fe. Me gusta como dicen los pastores, ellos no vienen a cambiar pañales. Pero a veces nos toca hacer de vista gorda y dejarles que monten su rabieta allí. Y cuando se les pasa, entonces con amor vienes y los ayudas. Pero no dejes de amar porque te muestren su peor lado o yo te muestre mi peor lado. No dejes de amarme y yo no dejaré de amarte, porque de eso se trata el Evangelio, de que tú me ames a mí y yo te ame a ti, de que tú me sirvas a mí y yo te sirva a ti. Estamos para bendecir a los demás. Estamos para servir a Cristo en esta tierra. Sois o somos las manos, los pies, las bocas, el rostro de Cristo. Modelémoslo. Mostremos a ese Dios amoroso, ese Dios compasivo, a ese Dios real. Hoy hablaba con una compañera y le estaba explicando el Evangelio y rápidamente el Señor me trajo mi testimonio con Rigoberto y me dice, ¡ay! Yo, Señor, por favor. Y le digo, bueno, ya está, ya le hablé, ahora Señor, llénala de amor, llénala de gracia y ayúdame a mí a representarte, porque acabo de hablar de ti y ya me ha estado conociendo, pero ahora hay algo más fuerte y es que te estoy representando a ti. Ahora ella sabe que soy cristiana, ya lo sabían, pero no entendía. Ahora ella ya entiende más de lo que yo le he estado hablando o le he estado modelando. He estado modelando a Cristo y espero, Señor, hacerlo bien. Que esa sea tu oración. Que de verdad estés modelando a Cristo en tu casa. Que de verdad estés mostrando el amor de Cristo en tu casa, en tu trabajo, con tus amigos, con tu iglesia. Dice, la palabra dice que primero con los de la casa. Primero con los de la casa. Y yo decía, pero ¿por qué primero pides los de la casa cuando los de afuera son los que necesitan amor? Porque aquí te nutres, aquí te nuevas fuerzas. Por aquí tu hermano te anima, te sostiene. De aquí sales fortalecido. Aquí la fortaleza nos la da el Señor uno al otro para poder llegar afuera. Entonces, hermano, llénate de ese vínculo. Llénate de Jesús, llénate de su amor, llénate de su misericordia. Permítelo que te llene. Permítele al Espíritu Santo que haga realmente lo que quiere en ti. No le pongas trabas, no le pongas impedimentos al Señor. Y si el Señor está tratando contigo por medio de un hermano, ama al hermano. Si Dios te ha puesto, te está afilando, te está agudizando, te está puliendo con un hermano, dale gracias por el hermano. Yo me pasé 3 años de mi vida antes de entenderlo, sin perdonar a alguien, luchando
No sé cómo perdonar. Me decían, es una decisión. Pero ¿cómo rayos se decide perdonar cuando duele? Porque duele. Es una herida, está ahí, nadie la ve, pero yo sé, yo la siento. Una frustración total. ¿Cómo se hace? Hasta que me dediqué día a día, yo perdono, yo perdono, yo perdono, yo perdono, yo decido perdonar, yo decido perdonar, yo decido perdonar. Yo decido perdonar y me cansé hasta que un día, no sé cuándo, dejé de orar porque yo perdonaba. Y un día le encontré, yo iba a mi coche, esta persona venía y yo por poco y pego un volantazo por la alegría de verle. Yo había dicho, Señor, hasta que yo no esté sana, no le quiero ver. Dios me lo cumplió. Y cuando me di cuenta, cuando casi lo voy a buscarle con coche y todo, no era para chocarle, era para abrazarle. Me dio tanto gusto ver a esta persona. Había otra persona que la quise tanto, yo era como una mamá, era un amor que tenía por esta señora, era una cosa tan linda que yo sentía por ella, su dulzura, y que, lo que pasó me dejó una herida muy grande. Y yo decía, Dios mío, no te estoy hablando un cuento, te estoy hablando vivencias que el Señor me ha permitido estos días repasar. Y ahora cada vez que la veo, la miro con misericordia. Porque a lo mejor esta persona cree que yo no sé, que sé todo lo que sé. Me salió arriba, ¿vieron? Pero yo la saludo, converso con ella, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mira, esto y aquello. Y yo digo, Dios, wow, gracias, porque yo sé que eso es un milagro. Porque perdonar, sanar una herida del tamaño, del calibre, de la ofensa de alguien cercano, de alguien querido, es un milagro de Dios. Porque ¿sabes qué significa perdonar? También dejar libre al preso. Y en este caso, el que guarda rencor es el preso. Así que te dejas libre a ti. Quedas libre tú. Así que hermano, amigo que estás hoy en esta casa, deja libre al preso. Sé libre, perdonando. Ama. Pasa por alto la ofensa. Soporta, solo un poco. Resiste, un poco más. Solo resiste. Espera el tiempo del Señor. Porque en un momento determinado, en ese tira y afloja, en el que sí, que no, que oye la hermanita, oye el hermanito, te darás cuenta que simplemente era un tiempo en el que Dios te estaba puliendo, Dios te estaba ayudando a crecer, Dios te estaba estirando, Dios quería que tú fueras fuerte, fuerte para resistir, fuerte para crecer en Él, porque habrán días en los que vas a tener que ser fuerte. Y aquí dentro es donde Dios nos hace fuertes. Amén. Levántate, acompáñame y vamos a orar. Vamos a entregar esto en las manos del Señor.